Entonces, segunda parte de este tema. Vamos con la frase de hoy. Me dijo este señor que está aquí en la foto. Es un lord británico, Edward Stanley, que fue el director general de los correos británicos. Ustedes saben que el tema telecomunicaciones, el tema radiocomunicaciones, en la mayoría parte del mundo se colocó en la órbita de correos, por el hecho que era el organismo que manejaba las comunicaciones. Eso no fue en Estados Unidos, se puso en el Departamento de Comercio, pero acá en Uruguay sí, acá en Uruguay empezó siendo vinculando una cosa con la otra. Entonces este hombre era el que en realidad manejaba todo lo que era las comunicaciones de radio, ¿no? Comunicaciones inalámbricas, en aquel momento se decía, los wireless. Y en 1906, informando el Parlamento, puso: he recibido numerosas solicitudes de licencias, la mayoría de personas que desean utilizar la telegrafía inalámbrica con fines experimentales. La clase con que tengo la mayor simpatía son aquellos que desean experimentar en esa ciencia. He podido enmarcar una cláusula que les dará absoluta libertad en esa dirección, requiriendo simplemente el registro por parte de aquellos que deseen participar en experimentos. Por si sirve de algo, me comprometo a que no se denegará ninguna solicitud de licencia para experimentos a menos de que esa denegación haya sido aprobada personalmente por mí. Eso demuestra allí en 1906 la disposición que tenía el gobierno británico con el tema de los experimentadores, ¿no? En el Reino Unido los radioaficionados no tuvieron el título de radioaficionados hasta muy entrado el siglo XX. Se consideraban experimentadores de radio. Después vamos a ver que esto cambió. Pero, ¿a qué viene esto? Que al principio las operaciones, en la mayor parte del mundo, las operaciones de los radioaficionados, los aficionados a la radio, eran bien conceptuadas, sobre todo porque se sabía de que desde ahí estaba dándose a luz un montón de investigaciones que servían para la técnica. Cronología. Hoy la pasé allí en el grupo. Ahí están los temas que vamos a tratar hoy. ¿Cómo nos vamos a mover en el tiempo? Nos vamos a ver desde 1898 hasta 1925. Porque hoy dentro de los temas que vamos a tratar justamente está el tema de la radioafición en la República Argentina, que también tiene una rica historia. Bueno, la reglamentación en el Reino Unido. En el Reino Unido, el camino hacia la regulación y las licencias tanto para los radioaficionados como para los servicios profesionales comenzó en 1903. En ese sentido, el Reino Unido es pionero. Tanto la Conferencia Telegráfica Internacional de Londres como la Conferencia Internacional de Telegrafía Inalámbrica de Berlín, desarrolladas en ese año, influyeron en el gobierno británico ¿para qué? Para introducir legislación. De esta forma se promulgó el 15 de agosto de 1904 la Ley de Telegrafía Inalámbrica de ese año, que permaneció en vigor hasta el 31 de julio de 1906 y fue la primera legislación a nivel mundial que reglamentaba sobre la materia. Por eso decía que son pioneros en ese sentido. El razonamiento de la legislación surgió del informe del director general de Correos, bajo cuya competencia entró la telegrafía inalámbrica, cuando afirmaba la importancia estratégica de la telegrafía inalámbrica y el hecho de que se necesita alguna forma de control centralizado si queremos aprovechar al máximo esta nueva forma de comunicación. Los distintivos llamados. Vamos a hablar sobre distintivos llamados en el Reino Unido. Es interesante también porque uno de los primeros conceptos de distintivo llamado justamente vino de la mano de la legislación británica. Dice, una consecuencia directa de la nueva legislación fue expedir permisos. Los primeros permisos se emitieron en 1905 con el título de Licencia para utilización equipos de telegrafía inalámbrica con fines experimentales. ¿Ah? Ahí está un ejemplo. License to use wireless telegraphy for experimental purposes. ¿Ah? Bueno, en junio de 1906 se compiló una lista de solicitudes de licencias recibidas, incluyendo la de aficionados experimentadores,
con los detalles de 68 personas. En aquel momento había 68 individuos que en el Reino Unido estaban interesados en experimentación de radio. La lista incluía el nombre del solicitante, la ubicación, el radio de acción que se planteaba el experimentador, y el estado de licencia, o sea, si estaban concedidas, etc. Yo marqué una flechita, porque aparece una DeForest Wireless Telegraph Syndicate. Bueno, esta es la compañía de DeForest. Ustedes saben quién es DeForest, ¿no? DeForest fue el creador, el inventor de la válvula termoiónica. Y había registrado a su organización, a su empresa, dentro del listado de, de licencias experimentales. Porque el listado no solamente tenía personas físicas, sino también personas jurídicas. Y bueno, y este es justamente lo que decía, ¿no? Estaba el nombre, la dirección, cuál era la radioacción medido en millas, y qué tipo de resultado había tenido su licencia. En total eran 68 personas. Bueno, en mayo de 1910 el director general de Correos envió una carta a cada uno de los titulares de esas primeras licencias para informarles que se considera conveniente establecer una regla general de que cada estación debería tener una señal de llamada distintiva y que cada estación, al realizar la señalización, debía comenzar cada transmisión con el distintivo de la estación con la que desea comunicarse y finalizarla con su propio distintivo de llamada. O sea, la forma habitual y que ha perdurado hasta hoy día, ¿no? Estamos hablando de 1910, 1922, o sea, 112 años después nos comunicamos, nos identificamos de la misma manera. Bueno, junto con este anuncio se asignaron las señales de llamada para cada estación, una para cada ubicación, si un licenciatario tenía estaciones en más de una localización. Estos primeros distintivos británicos constaban de 3 letras. Es decir, la norma que se utilizó allí en 1910 fue entregar 3 letras. Por ejemplo, en 1913 ahí hay unas licencias, ¿no? Son clubes. Quebec India X-Ray, Tango X-Ray Sierra, Romeo X-Ray Yankee, de ese tipo eran los distintivos llamadas que se otorgaban. En ese momento había unos 405 estaciones, o sea, creció bastante, ¿no? De 68 a 45, de transmisión autorizadas, y también había 36 estaciones de recepción, porque para hacer escucha de forma experimental también se requería de una licencia. Luego de la Primera Guerra Mundial, el periodo en el cual la actividad de radioaficionados quedó prohibida, no solamente en el Reino Unido, en la mayor partes del mundo, el gobierno no estaba interesado en reintegrar ninguna licencia, ni siquiera para aparatos receptores. Recuerden, empezamos hablando de la predisposición que había en 1906 de otorgar cualquier tipo de licencia de motivo experimental, pero al final de la guerra dijeron no vamos a entregar absolutamente nada. Y la guerra terminó en el año 18, pero recién a mediados de 1920 se introdujeron los permisos de aficionados en el Reino Unido. Como antes de la contienda se emitirían distintivos llamadas, pero en este momento lo que se dieron todos distintivos nuevos, no usando 3 letras, sino el estándar que ya se utilizaba en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, que era un número seguido de 2 letras, como habíamos visto en la charla anterior. Inicialmente, en coordinación con algunos países europeos, se usó el número 2. El Reino Unido se le otorgó en primera instancia la utilización del número 2 y después 2 letras, pero luego también, porque había crecido bastante, se empezaron a otorgar el número 5 y 6 en forma exclusiva para el Reino Unido. Esto es una coordinación que tenía, como vimos en la charla anterior, en Europa, que por supuesto resultó totalmente limitante, ¿no? Después hubo que acudir a otros métodos. Bueno, y acá dice inicialmente en coordinación, como dije a él, se entregó el 2, y esta es la forma de que los distintivos se llevaron. Fíjense que esta forma de nombrar perduró hasta el año 1939. Ven acá que yo puse G, entre comillas, 2, porque cuando empezó en 1920 a darse estos distintivos, no se utilizaba la letra G, que hoy distingue al Reino Unido, decía parte del Reino Unido,
Sin embargo, ya los distintivos, ya en el 37-38, empezaron a utilizar ya las G adelante, pero cuando arrancaron estos también en el 21, el 5 y el 6, no habían sido utilizados. Y esto es interesante, los distintivos de llamada que tenían 3 letras, o sea, el número 2 y 3 letras, eran lo que originalmente se reservaban a lo que se llamaban licencias de artificial aerial, o antenas artificiales. Algo vimos, algunas informaciones tiramos allí en el grupo el otro día al respecto. Ahora vamos a hablar más en detalle de ello. Bueno, acá tenemos las tarjetas conocidas, ¿no? Las primeras, estas son de Inglaterra. Ustedes saben que en materia como en el fútbol, en radio, el Reino Unido está dividido, incluso la isla de la Gran Bretaña está dividido en varios países o entidades, y ya en este momento se establecían esta diferenciación, ¿no? En el caso de Inglaterra, estaciones de Inglaterra, otras, pero fíjense, acá utilizando sin ningún tipo de prefijo, ¿no? ¿Ya? Solo el número y las dos letras, que como vimos en la anterior empezó a dar problemas cuando esta utilización empezó a hacerse a nivel global, ¿no? Acá es cuando en forma no oficial se empezó a agregar la letra G. Fíjense que está separado siempre, ¿no? G, un guión, G, un puntito, G, un espacio. Porque esto no era oficial. Todavía los distintivos de llamada constaban de un número y letras. Y esta es otra estación experimental, ¿no? Tiene el mismo formato. 2 más 3 letras. Incluso dice acá, por acá debe decir, ¿no? Es una estación de antena artificial, ¿no? En algún lado lo debe decir. Como leerlo de costado, no veo. Más estaciones ya de cuando justamente hablamos de la primera charla que después esto de colocar una letra quedó insuficiente, entonces se le empezó a ponerle también en forma extraoficial otra letra más que identificaba al continente, en este caso Europa G, EG, identificaba a Inglaterra, ¿tá? Y ahí tenemos todos EG también, ustedes ven, separado, porque esto era no oficial. El distintivo de este señor de sitio 3 Spires, bueno, 5ML, no era EG 5ML, era 5ML. Lo demás era no oficial. Incluso los radioaficionados en el Reino Unido tuvieron problemas con la utilización de este tipo de cosas, porque no se puede utilizar en el aire. Bueno, Escocia, también el mismo patrón, sin ningún tipo de prefijo y después con prefijo extraoficial. Esto también acá, GC, también no oficial, cuando se necesitaron 2 letras, es decir, identificar algo más, le colocaron la C, también no era oficial. Gales, lo mismo criterio, sin prefijo y con prefijo, no oficial. La isla de Man, también, fíjese, este es sin el prefijo, parece que había un radioaficionado solo en la isla de Man, al menos un solo radioaficionado con tarjeta, porque el mismo individuo. 5 X delta, y acá con la G en forma no oficial, por eso siempre estaba separada, ¿no? Para que no hubiera confusión. Jersey, Islas del Canal, también con prefijo no oficial, y después con LG para identificar el continente, Europa. Y Guernsey, también Islas del Canal, en este caso ya con el prefijo, también con un prefijo no oficial. Irlanda del Norte, ya acá Irlanda del Norte está utilizando un prefijo no oficial, G. El Estado Libre de Irlanda, ustedes saben que Irlanda en ese momento pertenecía al Reino Unido todavía, sin embargo tenía un estatus diferenciado, ¿no? Recién Irlanda se independizó en el año 1946.
Por lo tanto, estaba entre el Reino Unido, pero con su propio... Esto es Irlanda del Sur, ¿no? Lo que hoy es Irlanda, la República de Irlanda. Hasta 1946 funcionaba, desde los años 20 a 1946 funcionaba como Estado Libre de Irlanda. Y acá tenemos también, utilizando distintivos del Reino Unido, por supuesto, porque estaba dentro de la jurisdicción del Reino Unido, y acá con distintivos, con un prefijo no oficial. La diferencia es que en Irlanda se utilizaban 2 números y una letra. 2 números y una letra. Era la diferencia que había. También acá, otro distintivo de Irlanda, también fíjense, este es el prefijo no oficial. 2 números y una letra. Hoy día Irlanda tiene su propia, por supuesto, su propia serie de otorgada por la UI, y entre los aficionados los conocemos como Eco-India, a Irlanda. Y bueno, estaciones experimentales figuraban acá. Fíjense, incluso son de instituciones, ¿no? De instituciones. Y después esta rareza, que son artificial aerials, o sea, antenas artificiales, ¿no? Que dijimos que era una rareza, ¿por qué? Porque un individuo, ahora vamos a ver, un individuo no podía utilizar un transmisor que radia como tenía tarjetas QSL. Bueno, porque descifrando esto, entendemos de que esto en realidad es un informe de recepción. Es un informe de recepción. Bueno, y estas otras rarezas, ¿eh? Fíjense, encontré por ahí una tarjeta de radioaficionado que tenía sponsor. Yo había conseguido un sponsoreo, un patrocinio. Y esta en particular es porque este es el primer presidente que tuvo la Asociación de Radioclubes del Reino Unido. Una rareza. Bueno. Vamos a hablar sobre la radiodifusión en Argentina. Temprano en la historia, un físico que era docente, editaba en aquel momento libros sobre física, que se llamaba Teobaldo Ricaldoni, en un libro que se llamaba Apuntes de Física, que era utilizado por el Ministerio de Educación en aquel momento, de Instrucción Pública, para la enseñanza en los centros educativos de la República Argentina. En él recogía un montón de novedades que había en materia física, y entre ellos recogió en una página 679 lo que se llama el telégrafo sin hilos de Marconi utilizando vibraciones de Hertz. Así es como se llama acá este capítulo. Y lo que hacía Ricaldoni era detallar los equipos que utilizaba en aquel momento el señor Marconi. Ricaldoni verificó estas experiencias porque las había verificado, y hasta perfeccionó el cohesor fabricado uno con limadura de bismuto, aprovechando su bajo punto de fusión y el aspecto cristalino que facilita la producción de contactos imperfectos. En algún momento después vamos a hablar sobre el cohesor. El cohesor era el primer, lo inventó un físico que se llamaba Bradley, y Bradley lo que hizo fue, de hecho, era un tubo con limaduras de materiales, ¿no? Que de acuerdo a cómo recibía energía, las partículas se acomodaban de determinada manera. Esta de alguna manera fue el primer dispositivo, de ninguna manera, es el primer dispositivo de detección, lo que permitía detectar por primera vez las señales emitidas de radio, ¿no? Señales de, acá habla de vibraciones de Hertz, ¿no? Las vibraciones, las ondas que había descubierto Hertz en 1810. Bueno, lo que había hecho Ricaldoni, además, desarrollar, mejorar el sistema de cohesor que se utilizaba. O sea que Ricaldoni no solamente era un teórico, pero un práctico. Bueno, poco después, a principios del siglo XX, aparecieron los primeros aficionados que experimentaban los últimos adelantos en física. Sus estaciones eran experimentales,
y adoptaban un nombre elegido por sí mismos, a veces el de la calle en que estaban ubicados. Mario Pedro Arata, Estación Experimental Uraña, se comunicó en 1907, esta es la primera comunicación documentada, con el señor Recalconi, del que acabamos de hablar, utilizando ambos equipos similares chispa a una distancia de 2 cuadras. Y ahí hay unas coseles. Fíjense que decía experimentales, me fui. Experimentales, figuraban allí, ¿no? Y cada uno se ponía el número que quería, ¿no? El nombre que quería. Experimental 9 de julio. Este individuo debe estar en la avenida 9 de julio, supongo. Bueno, la comunicación se establecía en base a una serie de rayas y puntos en intervalos de tiempos preestablecidos. Me refiero a las comunicaciones entre Ricardón y este señor, porque ninguno de los dos sabía Morse, ¿no? Entonces establecieron su propio código y a través de los transmisores de chispa que habían generado, fabricado, se comunicaron. De los primeros operadores radiotelegrafistas fueron los hermanos Evers, que ya en 1908 comenzaron a estudiar el código Morse, ¿no? Nadie sabía el código Morse en aquel momento, dentro de los experimentadores, ¿no? Los comunicados que pudieron hacerse para esa época eran muy locales, a pocos metros, utilizando una bobina de Rumford y un cohesor rudimentario. Un ejemplo de bobina Rumford tenemos en el museo. Yo después le voy a sacar, ponerles una foto. Tenemos un carrete de Rumford, que era una manera de generar chispas, básicamente generar chispas. Fíjense, la radio era saltar arcos de voltaicos, nada más en aquel momento. Daniel, el que está en el club, ¿es original o es una réplica de enseñanza? No, es original. Yo creo que es original. No sé en qué se habrá utilizado y todo, pero creo que es original. No da la sensación de ser hecho posterior a principios del siglo XX. ¿Ah? Quizá me equivoque. No tenemos noción, no sé. Creo que alguien apareció con eso y lo dejó. Bueno, para la misma época varios colegios hacían experiencias de laboratorio con aparatos de telegrafía y sinilos. Así, por ejemplo, el Colegio San José se instaló una antena en el mirador con la que realizó experiencias el padre Lamane, profesor de física. Y en el del Salvador también se instaló una estación que utilizaba otro cura, el padre Senra, que usó el campanario para fijar un extremo de la antena. Otro pionero fue el ingeniero Teodoro Belloc, que instaló una estación completa en su casa en la capital federal para comunicarse con con su finca de fin de semana ubicada en San Isidro. Belloc incluso solicitó autorización para sus estaciones del gobierno nacional, que el 15 de octubre de 1913 expidió el siguiente decreto. Ahora vamos al decreto. Ustedes saben cuál es la diferenciación, ¿no? Ustedes saben cómo arrancamos, cómo se llama esta charla, ¿no? Aficionado a la radio y radioaficionado. Hasta este momento eran aficionados a la radio, ¿no? Belloc, de alguna manera, es el primer radioaficionado. ¿Por qué? Porque obtuvo una autorización expresa de su gobierno. Incluso le sacaron un decreto, ¿eh? Fíjense que el gobierno argentino sacó un decreto para que este señor operara, ¿no? Bueno, el vicepresidente de la Nación Argentina decreta, en aquel momento estaba en uso de la presidencia del vicepresidente. Bueno, dice artículo primero, autorícese el señor Teodoro M. Belloc para establecer 2 estaciones corresponsales de radiotelegrafía compuesta cada una de aparatos transmisores y receptores y sus correspondientes antenas con las siguientes características. Bobina de inducción de 15 milímetros de chispa. Disculpa. Montaje en ondín. Alcance máximo de 50 kilómetros. Longitud de onda de 150 metros. Energía máxima empleada 300 vatios. 300 watts. Recepción por inducción por detectores electrolíticos y a cristales. Y se concede en el artículo 2 esta autorización por el término 6 meses
con la condición de que el uso de la misma no perturbará el funcionamiento de las estaciones de servicio público y sin perjuicio de la expedición oficial de los ensayos cada vez que se juzgue oportuno. Este individuo, Beloc, es el primer radioaficionado de la República Argentina, porque utilizaba la radio con fines que no eran fines comerciales, y lo hacía con una licencia, de alguna manera, con una autorización de una autoridad específica, ni más ni menos que el propio Poder Ejecutivo argentino. Bueno, ahí están las ubicaciones de las dos estaciones, y la firma Idalesio Gómez, el vicepresidente de la Nación Argentina en ese momento, en uso de la presidencia. Bueno, recién después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, puede decirse que comienza la radiotelefonía de aficionados en la Argentina. O sea, radiotelefonía. En el momento estamos hablando de radiotelegrafía. En esa primera etapa, aún usando ondas amortiguadas, se destacaron, entre otros, los hermanos Evers, Federico Ardía y Juan Manuel Arechavala. Ese último ya transmitía en 1916 en radiotelefonía por medio de chispas de alta frecuencia, llegando a comunicarse con la ciudad de La Plata. Fíjense que estamos hablando de radiotelefonía a chispa. En la segunda etapa comienza con el advenimiento de la válvula termoiónica, que justamente Arechavala ya empleaba en 1917. Para esa época actuaban varios aficionados, entre los cuales se encontraban estas nóminas: Martínez, Ciber, Arlía, los hermanos Evers, Arévalo, Gómez, Aguirre, Mújica, Romero, Guerrico, con licencias concedidas por el Ministerio de Marina, que en aquel entonces ejercía el contralor de las comunicaciones radiotelegráficas. Si les digo Mújica, Romero y Guerrico, tendrían que recordarlo de la primera transmisión que hablamos de la LOR, Radio Argentina, porque estas tres personas eran uno de los cuatro que se llamaban le habían puesto los locos de las azoteas, ¿no? Eran los que pergeñaron y sacaron la primera radiodifusora de la República Argentina, probablemente la primera del mundo. Los primeros instrumentos que se dictaron para encuadrar a la radio dentro de un ordenamiento jurídico argentino fueron para remitirlos hacia las leyes que ya estaban, ¿no? Que legislaban las distintas formas de telecomunicaciones, en aquel momento el telégrafo, teléfono y radiotelegrafía, lo que ocurrió en la mayor parte del mundo, ¿no? A la radio se la colocaron a lo que eran las comunicaciones alámbricas. Así, en 1920, el control de emisiones radioeléctricas estaba a cargo del Servicio Radiotelegráfico Público y Marítimo del Ministerio de Marina, que en ese año había autorizado el funcionamiento de las siguientes estaciones radioeléctricas de aficionados. Y ahí hay unas cuantas, no las vamos a ver todas, ¿no? Entonces ya, incluso fíjense, ¿tá? Tiene unas letritas atrás, ¿no? DNC, SUD, TAP, MD, BU, TAK, bueno, esos son los distintivos llamados. A diferencia de lo que se hizo en el resto del mundo, en la República Argentina se comenzaron a identificar las estaciones con un distintivo llamado enteramente de letras. Y una cosa interesante es que la primera letra ¿ah? Identificaba que la provincia. El horrible sistema que nosotros teníamos de identificar los departamentos en Uruguay es copiado de la República Argentina. La primera letra, ¿tá? identifica, en este caso, la jurisdicción provincial. Bueno, aunque estaba en vigor la reglamentación citada precedentemente, su aplicación no se consideraba obligatoria y lógicamente existían muchas estaciones radioeléctricas experimentales cuyos propietarios les asignaban los nombres que mejor les parecía. O sea, no era necesario contar con una licencia oficial. Las exigencias del mencionado reglamento establecían los siguientes requisitos, y acá tenemos un ejemplo de licencia, ¿no? Fíjense. Y por algún lado, si no lo veo mal por ahí, dice acá. Dice LIC, Lima, India, Charlie. Este era el distintivo llamado de esta persona.
Bueno, la energía primaria empleada en el transmisor no debería superar 50 vatios, la onda empleada no debía ser superior a 300 metros, o sea, debía ser superior a los 1000 kilohercios. Y el receptor podía estar dispuesto para la recepción de ondas de cualquier longitud, siempre que, a juicio del Poder Ejecutivo, esto no fuera un inconveniente. O sea, el Poder Ejecutivo podía establecer que un receptor no podía sintonizar determinadas frecuencias. Eso por razones de seguridad. Entendida de seguridad en el momento. Las estaciones no podrán estar destinadas a la explotación del servicio de comunicaciones, sino con fines de estudio y experimentos, o para transmitir o recibir comunicaciones especiales, cuando el juicio del Poder Ejecutivo, su funcionamiento no perturba las estaciones nacionales más próximas. Las infracciones a estas disposiciones se les podría aplicar las penalidades establecidas por la Ley General de Telégrafo de la Nación, que significaba una multa muy grande, ¿no? Que podía llegar hasta 500 pesos, era un cifrón. Prisión menor de 6 meses o ambas cosas. Y se reglamentaba la longitud de antena de transmisión para las mismas fueran autorizadas. Está todo un capítulo donde se establecía que las longitudes de antenas. Y bueno, ahí está ampliado la licencia de esta persona, se llama Raúl Orliac, de Capital Federal. Bueno, distintivo de llamadas. La licencia y distintivo de llamadas. Las licencias serán dispuestas por resolución del Ministerio del Interior, salían en el boletín oficial cada vez que se daba un permiso de reflexión, una licencia de reflexionado, era recogido en el boletín oficial de la Nación, lo que vendría a ser el diario oficial uruguayo, ¿no? Y junto con el otorgamiento se establecía el distintivo de llamada respectivo, cuyo formato era de 2 letras y un número. A partir de ahí empezaron a ser 2 letras y un número. La primera de estas letras se establecía la provincia del titular mediante el mismo criterio que hasta la fecha el país vecino utiliza. O sea, A, B y C para la capital federal, D para la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente se reparte en toda la geografía argentina. Por ejemplo, este que vemos acá HD2, esto es Córdoba. EKI, si mal no recuerdo, es Capital Federal. No, Entre Ríos. Y EK3 también creo que es Entre Ríos. Bueno, y acá tenemos QSLs. El show de QSLs. Todas utilizando el formato que vimos anteriormente, ¿no? Me fui. Acá las puse por orden. Primero por Capital Federal. ¿Ah? Estas son de Capital Federal. Esto es una O, no es un 0. También la B de Capital Federal. La C, también Capital Federal, y acá empezamos con Provincia de Buenos Aires. B, D y D. Bueno, este es un F. No, este es una E. ¿Ah? Esto es Entre Ríos. Y las F, sí, las F es de la provincia de Santa Fe. La H, como dije, es Córdoba. ¿Ah? Acá hay otra H. La K es Tucumán, según veo acá. Bueno, y acá tenemos otras, que no sé por qué las diferencié de las demás. Ah, no, porque en realidad están abajo. Bueno. Y acá, detalle. Fíjense que acá estas tienen el distintivo oficial. Todas ellas tienen el distintivo oficial que se les había otorgado, ¿no? Pero acá empezaron con una letra R adelante. Fíjense, esta también R. ¿Recuerdan cuando hablamos de la evolución de los distintivos de llamada en la primera charla? Empezamos a hablar de que a Argentina se le otorgó la R por aquello por fonética, porque Argentina, ¿no? Entonces las estaciones argentinas empezaron en forma extraoficial a colocar la letra R adelante para identificarse como estaciones de la República Argentina. ¿No? Estas todas tienen, por eso tienen la letra R adelante. Pero después, en esa evolución caótica que hubo, y que terminó utilizando distintivos llamadas autorizados por las
y autoridad internacional, ¿no? O sea, utilizando lo que llaman distintivos, identificadores de nacionalidad, o sea, lo que nosotros mal llamamos prefijos, ¿no? Una solución que se colocó era colocar una letra para el continente, o sea, el subcontinente, en el caso Sudamérica, la S, y la A por Argentina. En este caso, recuerden que a Uruguay se le había empezado a poner SU, pero Uruguay en algún momento utilizó la Y, toda esa cosa caótica, que después la Y se la habían dado a la India, cualquier cosa. Bueno, y acá la excepción de la regla, esta gente con una 8 y con 4 de Q, vaya a saber lo que porque esta gente estaba saliendo con estos distintivos. Bueno, el decreto 1925 está allí, ese no lo vamos a leer, por supuesto, pero más o menos habla de que, bueno, el decreto 1925 ya hablamos, cuando hablamos de la radiodifusión en la Argentina, dijimos que justamente que las interferencias, irregularidad y las continuidades, los líos que había, de los distintos servicios que había en ese momento en el éter, significaron de que el gobierno de Torcuato de Alvear tuviera que reglamentar un poco más serio las comunicaciones, y sacó este decreto que en realidad reglamentaba radiodifusión y radioaficionados. Bueno, decía, debían operar respecto a radioaficionados en longitudes de onda menores a los 190 metros, o sea, frecuencias mayores a los 1578 kHz. Ya los radioaficionados estaban tirando hacia arriba, ¿no? No los querían en las frecuencias útiles, en las frecuencias que se establecían como útiles. ¿Ah? Todavía no se habían avivado de lo que era la onda corta. Solo podían emplear transmisiones de ondas continuas y moduladas por palabra, o sea, yo lo que era onda amortiguada, la chispa, el radicaro. Operaban con una potencia máxima de 500 vatios, salvo para cuando estuviese en el radio de 10 kilómetros de una estación del Estado, y en ese caso solamente podía 200 vatios. Debía ser manejada por personas con certificado de aficionado o con patente de operador. Eran las dos decisiones que había. Y sus operaciones debían suspenderse entre las 21 y las 24 horas, cuando se realizaban en frecuencias entre los 1578 y los 2500 kHz, o sea, 120 a 190 metros. No tengo ni idea por qué. El Radio Club Argentino, lentamente va a hablar de esta institución, en el año 1921, la radioafición en Argentina ya contaba con un gran número de adeptos, y el 24 de septiembre, en un estudio de un abogado, el Francisco López Lecube, se dio cita a un núcleo de experimentadores, y ahí más o menos se dio la idea de crear, vieron ahí, en Radio Revista, es la publicación que sacaba Radio Club Argentino, muy completa. Y en la noche del 21 de octubre de 1921, un tiempo después, en un salón de actos públicos del diario La Prensa, en la calle Rivadavia, se fundaba el Radio Club Argentino. La primera comisión directiva, vamos a leer algunos nombres porque algunos ya los vimos, ¿tá? Estaba el capitán de fragata Luis Orlandini. Es interesante porque en realidad esta era la persona que legislaba sobre radiocomunicación, ¿eh? Era el que extendía los permisos. Sin embargo, integró la comisión del Radio Club Argentino. Juan Quevedo, Guillermo... Tengo alguien que quiere entrar. Guillermo Rojo, Veloc, el que acabamos de hablar, Veloc. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Sí. No, porque acá me está poniendo cartelitos tontos. Veloc, César J. Guerrico, Enrique T. Susini, esos dos los tendríamos que recordar como también los locos de la azotea, ¿no? ¿Ah? Sobre todo Susini, Enrique Telémaco Susini. Los fundadores de LOR, primera radiodifusora de la República Argentina. Hay que destacar que el capitán de fragata, Orlandini, se desempeñaba, como decía recién, en el Ministerio de Marina como jefe de comunicaciones navales y se convirtió en el principal interlocutor entre las autoridades nacionales. O sea, estaba en el medio de las dos cosas. Bueno, en la institución aparecieron estas personas. Fíjense incluso los que están sentados acá.
en esta foto. Esta es una foto de los concurrentes a una reunión del Radio Club Argentino, y está Susini, Mujica, Higuerico y Romero. O sea, estos son los locos de la azotea. Los cuatro integraban el Radio Club Argentino, como radioaficionados. Mujica, Romero, Guerrico y Susini. Bueno. Sigamos. La American Radio Relay League. ¿Ustedes saben lo que es la American Radio Relay League? La asociación de radioaficionados más grande del mundo. La ARRL. ¿Alguna vez se pensaron por qué tienen un nombre tan particular? Esta R, segunda R, Relay. ¿Qué quiere decir Relay? ¿A quién se le ocurriría poner a un nombre de un radioclub? Por ejemplo, Radio Club, Club Uruguayo de Radio Relevo. ¿No? Es raro eso, ¿no? ¿Nunca les sonó raro ese Relay Legal? Relay. Bueno, ahora vamos por qué. Bueno, este señor que está de acá es Percy Maxim, Hiram Percy Maxim, que es el primer presidente de la RRL y en realidad el fundador de la RRL. Este es, se puede decir que el primer radioaficionado de importancia del mundo. Bueno, sin hablar mal de los demás, ¿no? Pero hoy somos radioaficionados, y somos radioaficionados porque somos radioaficionados y lo que hacemos los radioaficionados por este señor. Bueno, la American Radio Relay League. Los radioaficionados demostraron en Estados Unidos que aunque empleando una longitud de onda poco ventajosa y una potencia limitada, podían con solo 5 transmisiones hacer llegar un mensaje desde la costa atlántica hasta California en menos de una hora. Ahí más o menos vamos dando la idea de por qué el nombre Relay. Una noche de 1914, este señor, Hiram Percy Maxim, que en aquel momento tenía la 1 Whisky Hotel, y después sería 1 Alpha Whisky, y después Whisky 1 Alpha Whisky. Ustedes saben que el distintivo oficial de la American Radio Relay League es este, ¿no? Whisky 1 Alpha Whisky, ¿no? ¿Sabían eso? Bueno, lo lleva porque en el momento fue el de Maxim. Trató en vano de comunicarse con Springfield en Massachusetts desde su estación en Hartford, en Connecticut, y por eso la ARRL, su sede está en Hartford, Connecticut, a unos 45 kilómetros de distancia. Quiso hacer eso y no pudo. Entonces su equipo no cubría esa distancia, así que el señor Maxim relevó el mensaje por medio de otra estación de radioaficionados en Windsor Lock, la mitad del camino entre Hartford y Springfield. Luego de ello, Hiram elaboró la idea de crear una organización dedicada a la retransmisión de mensajes de radioaficionados en todo el país. Y por iniciativa de Maxim, 2 meses más tarde, un grupo de radioaficionados estadounidenses, justamente en Hartford, Connecticut, creó la American Radio Relay League. Por eso lo de Relay, ¿ah? Porque la organización se creó con el fin de hacer relevos, retransmisiones de comunicaciones para cubrir todo el territorio estadounidense en las condiciones que en aquel momento se tenían, que eran muy desventajosas, ¿no? Ahí es por eso que se llama relay. Bueno, el principal objetivo era entonces coordinar la actividad de aficionados y crear un escenario para la representación nacional ante el Estado y realizar, mediante el método de las estaciones de relevo o relay, la retransmisión de mensajes con sitios en extremos del país. O sea, ese fue el motivo, pero después, por supuesto, esta institución cobró otra dimensión, ¿no? Que básicamente es representar ante el Estado a los radioaficionados del país de Estados Unidos. Bueno, entonces la Liga Americana de Radiorelevos, si nosotros traducimos literalmente, eso quiere decir ARRL. Bueno, la ARRL envió cartas a todos los aficionados conocidos activos con estaciones con cierta capacidad, adjuntando capacidad, las que se conocían que tenían potencia y demás, ¿no? Y el dominio del código Morse, porque había buenos telegrafistas y había muy malos, adjuntando un formulario para describir las estaciones y registrarse para la retransmisión. La lista de estaciones repetidoras registradas creció a más de 200 repartidas en Estados Unidos y Canadá,
Paralelamente se comenzó a trabajar para establecer la visibilidad de la institución y el sistema ante el gobierno, y también se auxilió a algunos aficionados a obtener licencias especiales para operar en 425 metros para la transmisión de mensajes, que era su principal objetivo en ese momento. Para evitar la interferencia de las comunicaciones marítimas, solo se otorgaban licencias, en aquel momento, especiales a aquellas estaciones ubicadas lejos de la costa, y se emitieron distintivos llamadas especiales con los sufijos que comenzaban con X o Z. Esta retransmisión de información a través de distancias cada vez mayores es lo que impulsó a los miembros de la ARRL a organizarse, estableciéndose un plan destinado a aumentar la confiabilidad y celeridad del proceso de retransmisión. Fíjense que es lo que hay acá, algo interesante, ¿no? Fíjense, dice radiogram, vía American Radio Relay Legal. Esto no es más que un... es decir, el resultado final de un relevo, ¿no? Se emitía este documentito, ¿no? Se emite este documentito, ahora va que se emite, donde es un telegrama en definitiva, ¿no? Pero utilizando los servicios de radioaficionados. Bueno, la revista QST, que fue el órgano que creó la ARRL, se refería deliberadamente a estas estaciones aficionadas como estaciones repetidoras para enfatizar su naturaleza especial y su participación en la actividad organizada. Y acá tenemos toda la parafernalia que tenía y tiene. Esto, por ejemplo, esto es lo que se llama un aerograma, ¿no? Es un documento que puede circular en el correo, ya tiene franqueo particular. Y acá tenemos porque esto está vigente todavía, ¿eh? Esto está vigente. Si nosotros vamos aquí, este último es un cumpleaños. No, este es de julio de 1996, pero hay uno que a alguien le mandan un saludo, cumpleaños, ¿me fue? Que es más reciente. Esto está vigente todavía. Es decir, todavía acá fíjense, diciembre 20. No dice el año. Pero esto es de 2012, por allí, ¿no? Esto todavía está vigente. La ARRL todavía lo sigue utilizando. Para que esto sea posible, tiene que hacerse exclusivamente entre radioaficionados, ¿no? Esto no puede salir del circuito es decir, uno no puede mandar un radiograma a un tío, un abuelo, ¿no? Porque eso no lo pueden hacer los radioaficionados. Eso sería comunicación con terceros. Bueno, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. No fue la primera vez, como vimos, que la radio entró en la guerra, fue utilizada como instrumento de guerra, pero sí fue cuando ya estaba lo suficientemente desarrollada para ser utilizada como se debía. Y vamos a hablar de esto diciendo que la radio y los aficionados en la Gran Guerra, porque hasta muchísimo tiempo la Primera Guerra Mundial se llamaba la Gran Guerra, ¿no? Era el nombre de los viejos, le decían a la Primera Guerra Mundial, por más que la Segunda fue mucho más grande. Bueno, esto es algo que se extracta de allí, de un colega español, un libro de José Luis Ortiz Garza, La Guerra de las Ondas, la radio inalámbrica llamada Filas. Dice: cuando en agosto de 1914 estalló la Gran Guerra en Europa, la radiotelegrafía fue llamada Filas con carácter de urgencia. Fuera para tareas de inteligencia militar, de diplomacia, de información noticiosa o de propaganda, su aportación a los objetivos militares, políticos y sociales fue indiscutida. Navegando el espacio aéreo en señales inalámbricas, burlaba la censura que se ejercía de los cables tendidos en postes o en los mantos marinos. A diferencia de las palomas mensajeras, este heraldo electrónico resultaba mucho más rápido y eficiente. Combatiente infatigable, la radio, el invento que transformó la comunicación informativa y de entretenimiento en el siglo XX, revolucionó también la manera de entender las relaciones internacionales y de ejercer el poder de la persuasión de las masas. Vamos a hablar un poco de la Primera Guerra Mundial, buscarnos cronológicamente. El 28 de julio de 1914, con la invasión de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro, a Serbia, estalla
lo que más tarde se convertiría en la primera contienda a nivel global de la historia. En aquel momento era todavía una guerra europea, hasta que Estados Unidos no ingresó en la contienda, no tenía carácter mundial. La Gran Guerra enfrentó a dos bloques de países, los aliados Francia, Inglaterra y Rusia, a los que se unieron entre otros Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumanía y Japón, y las potencias centrales, que era el Imperio Alemán y el Austrohúngaro, que después apoyaban el Imperio Otomano, es decir, el Imperio Turco, y Bulgaria, entre otros. En el medio de la contienda se produce la Revolución Soviética, la Revolución de Rusia, y entonces este aliado deja, es decir, el nuevo gobierno de la Unión Soviética, de la recién creada Unión Soviética, firma la rendición, la paz, en definitiva, un armisticio con las tropas de potencias centrales, y salió de la guerra, ¿no? Bueno, no obstante, ni haber sido la primera vez en que la radio fuera utilizada con fines bélicos, en esta oportunidad todos los estados implicados utilizarían comunicaciones inalámbricas casi exclusivamente con fines militares. No, es decir, el uso de la radio en aquel momento se limitó a fines bélicos. Y los lesionados en los países beligerantes y en algunos otros también fueron silenciados mientras duró la contienda, e incluso en algunos casos estuvieron muy cerca de quedarse así permanentemente, ¿no? La idea fue de que no volvieran nunca más. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la radio aún era un invento en desarrollo y los equipos en desarrollo avanzado, ¿no? No como vimos en la Guerra Boer, que era desastre. Y los equipos militares eran primitivos, tenían un alcance muy limitado y eran muy afectados a condiciones atmosféricas, y sobre todo eran voluminosos, eran enormes. Además, justamente lo que decía, eran voluminosos y pesados, difíciles de transportar en el campo de batalla, incluso en mulas y caballos, que seguían siendo el principal medio de transporte de los equipos militares. Sin embargo, la radio realmente encontró utilización confiable en la Guerra del Mar, donde, como vimos, como en algún momento, es donde el invento fue más fácil de ser instrumentado, ¿no? En los navíos de guerra. Y que casi fue el principal motivo, ¿no?, de la comunicación inalámbrica, ¿no?, la intercomunicación marina. En Estados Unidos, la orden ejecutiva del presidente Wilson de 1914 permitió a la Marina censurar los telegramas internacionales enviados y recibidos por radio, aunque muchos, incluidos la Marconi Wireless Company of America, se sabe de quién era, desafiaron con vehemencia la prohibición, en realidad incluso la burlaron, hasta que le dijeron que no. La censura se mantuvo y así comenzó la fuerte participación de la Marina con la radio en tiempo de guerra y aún después. También se experimentó en el entretenimiento de las tropas a través de la transmisión de radio, conexiones dirigidas en los barcos de la Armada a los marineros heridos que se recuperaron en hospitales. En diciembre de 1918, la revista Illustrated War, que está allí, relata cómo las estaciones de radio de alta potencia de la Marina se utilizaban para transmitir la verdad y la luz. Por supuesto, era en época de guerra, ¿no? Tal como proporcionaba la institución educativa más poderosa del mundo y el Comité de Información Pública. Eran épocas de propaganda, ¿no? Bueno, los aficionados británicos y la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo afectó en el Reino Unido a los pobres aficionados que había? Bueno, en el Reino Unido se expresó preocupación tiempo antes de la declaración de la guerra sobre el riesgo de seguridad de tener estaciones de transmisión inalámbricas casi sin control en manos privadas de todo el país. Había cierta psicosis de la utilización de la radio en particulares con fines de espionaje. En consecuencia, ya el 1 de agosto se suspendieron todas las licencias experimentales y los titulares recibieron instrucciones de mantener sus equipos, dejándolos prontos para una inspección de administración, la oficina de correos. En la mayoría de los licenciatarios aficionados se le requisó el equipo, pero algunos pudieron conservarlo en tanto que permanecieran desmantelados. En la próxima charla vamos a hablar de las vicisitudes que tuvo un individuo para hacerse de un permiso de radioaficionado en estas épocas de experimentación.
Sin embargo, en 1915, ante el temor de que los equipos inalámbricos pudieran usarse para espiar, se decidió que todo equipo debía quedar bajo la custodia de la oficina de correos. Lo requisaron. Y aún después de finalizar la guerra, el gobierno no estaba interesado en emitir ninguna licencia, ni siquiera para recibir. Tomó hasta mediados de 1920, antes de que se reintrodujeran la licencia de aficionado y radioescucha. O sea, como dijimos, 2 años después de que había terminado la contienda. Esto que hay acá, que ven, dice Broadcast License. Esta es una licencia de escucha, que si mal no recuerdo, de 1922. Sí, ahí. 3 de noviembre de 1922. Para escuchar radio en el Reino Unido se requería una licencia. Vieron que acá dice BBC, ¿no? Lo que pasa es que los fondos se utilizaban para lo que era la radiodifusión pública en el Reino Unido. Bueno, también hubo presión comercial para eliminar el acceso de experimentadores a las bandas de onda larga, donde se realizaban las comunicaciones a larga distancia. Las empresas no los querían. En consecuencia, a los experimentadores aficionados solo se les permitió usar longitud de onda inferiores a 275 metros, o sea, los 1090 kHz, aunque podían usar otras frecuencias mediante arreglos especiales, temporales. Y ahí se les había otorgado, por ejemplo, 440 y 110 metros, 682 y 273 metros en la onda larga, ¿no? Durante algún tiempo. Este fue el motivo porque, no solamente acá, sino en todo el mundo, a los radioaficionados los corrieron para frecuencias superiores, y en definitiva terminaron utilizando la onda corta, ¿no? Después que todo el mundo se dio cuenta que el valor que tenía la onda corta, porque eran frecuencias inútiles, en aquel momento se consideraba frecuencias inútiles, todo el mundo quiso la onda corta, ¿no? O en sentido estricto, las licencias de transmisión de aficionados eran de carácter experimental y había 2 modelos disponibles, según el tipo de experimentadores que desearan realizar: el Full Radiation, o radiación completa, y la que hablamos hace un rato, de Artificial Area, o antena artificial. Una licencia Full Radiation se emitía solo si el solicitante demostraba mediante una tesis. Había que hacer una tesis. Fíjese, esta gente, para tener una licencia de transmisión, tenía que presentar una tesis de los experimentos que tenía que realizar. Bueno, y en la tesis había que demostrar la necesidad. Si no había necesidad de transmitir señales, no te la daban. Que los experimentos tenían, y además a un objeto definido de valor científico. Si no, no te dan una licencia. Apliquemos esta acá en el lugar. Por lo general, esto seguía un periodo significativo que de experimentación, que con la licencia más simple, que era la Artificial Area. La mayoría de las licencias emitidas en ese momento eran de ese tipo, la Artificial Area, la antena artificial, lo que permitía al titular solo construir equipos con una potencia que no superara los 10 vatios, que además no podían radiar, lo que significaba que debía estar conectada a una carga ficticia y no a una antena. Aún así, el solicitante tenía que proporcionar 2 testigos o garantes a la administración, y además se debía tener conocimiento de las reglamentaciones y se requería una velocidad de operación para enviar y recibir código Morse de al menos 12 palabras por minuto. Esto para considerar una licencia de experimentación de transmisores, no operar. Después de haber obtenido la licencia por un periodo de 6 meses, se podía solicitar un permiso para operar en alta potencia. Esto generalmente significaba que el aspirante tenía que idear algunos experimentos más que justificar la solicitud. En Estados Unidos, vamos a ver qué pasó en Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entró tarde en la Primera Guerra Mundial. Fíjense, acá tenemos la portada de la revista QST de abril de 1917. La revista en realidad se puso muy nacionalista, como todos los medios de comunicación, por supuesto. Y ahí tenemos al tío Sam viendo cómo este radioaficionado opera. Con el Departamento de Comercio, esto es un comunicado que se recoge en la revista QST de septiembre de 1917, decía: el Departamento de Comercio, Servicio de Navegación. Hay que entender que la QST empezó a publicarse en 1917, ¿no? Y ya cuando empezó, al poco tiempo, comenzó esto. El Departamento de Comercio y Servicio de Navegación, Oficina de Inspección de Radio, a todos los experimentadores de radio, señores, en virtud de la autorización otorgada
al presidente de los Estados Unidos por una ley del Congreso aprobada el 13 de agosto del 1912, y de cualquier otra autoridad conferida a él y en cumplimiento con una orden emitida por el presidente de Estados Unidos. Por el presente ordeno el cierre inmediato de todas las estaciones para comunicaciones por radio, tanto en transmisión como de recepción de propiedad u operadas por ustedes. Este era el comunicado que fue a todos los radioaficionados, pero además era publicado en la revista QST. Para que esta orden entre en vigor, ordeno que las antenas y todos los cables de antenas se bajen inmediatamente al suelo y que todos los aparatos radio, tanto para transmitir como para recibir, se desconecten tanto a las antenas como a los circuitos de tierra, y que, de lo contrario, dejarlos inoperantes tanto para la transmisión como para la recepción de los mensajes o señales de radio, y permanecerán así hasta que se revoque esta orden. Categórico. Se insiste en el cumplimiento inmediato de esta orden y se hará cumplir estrictamente. Por favor, informe en el espacio en blanco, porque esto era un formulario que tenía un espacio en blanco, con esta orden. Si no lo devuelve inmediatamente, se llegará a una investigación rígida, decía. Rigid investigation. Teniente de Marina de Estados Unidos, superintendente de comunicaciones distintas. O sea, si uno no mandaba el cupón ese, le iban a caer a la casa. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la actividad de los radioaficionados estuvo permitida hasta que el país entrara en guerra en abril de 1917. Entonces, hasta 1919, el gobierno estadounidense tuvo el control completo de las comunicaciones, y algunos quisieron que esa prohibición perdurara. En efecto, durante la guerra, los servicios de radio habían quedado bajo el control de la Marina de Estados Unidos, y se entendía que el uso principal de la radio era para la comunicación marítima, y por lo tanto la Marina debía tener control total. Acá tenemos otro portada de la revista. Fíjate, Estados Unidos entró en guerra en abril de 1917. El número que seguía fue titulado como War Number, número de guerra, ¿no? La portada de 1917 de la revista QST. Y ahí había un mensaje de la coordinación de la American Radio Relay League. Esto se sabe que lo escribió Maxim. En la editorial de mayo del QST, que fue publicado, como decía, como número de guerra, en el anuncio de página completa se leía: medida de guerra, war measure. Estamos en guerra, Amateur Wireless está detenido, nuestras estaciones están cerradas. Se incluía la orden del Departamento de Comercio, Servicio de Navegación, Oficina del Inspector de Radio, que vimos, dirigida a todos los experimentadores de radio, que fue enviada por correo a todos los aficionados con licencia. Y el editor decía: todas las estaciones de aficionados están cerradas. La tapa, textualmente, usaba the leader. Esto lo vemos porque después se vuelve a utilizar. The leader, la tapa, está puesta y sujeta con fuerza durante un periodo cuya duración nadie sabe. Todo el tráfico de aficionados se detiene donde se encontraba. Todos los planes de mejoras están cancelados. Todos los planes de nuestros fabricantes están en el aire. Las expectativas, el gran avance inalámbrico amateur en los Estados Unidos se detiene. Era bastante catastrófico cómo se planteaba la situación. Sin embargo, al mismo tiempo, los militares tenían una necesidad importante e inmediata de operadores de radio y no tenían tiempo para entrenarlos. Entonces, ¿a qué recurrieron? Indudablemente a radioaficionados. Por lo que casi 4.000 aficionados sirvieron eventualmente, contribuyendo al personal de radioemisores de la Armada, que creció de poco menos de 1.000 a casi 7.000 al final de la guerra. La revista justamente publicaba en junio esto que está ahí, que decía: enrolarse. Durante semana la Marina solicitó operadores de radio que se alistaran y se unieran a la reserva, y las autoridades plantearon al American Radio Relay League que colaboraran en reclutar aficionados para el personal militar y equiparan las estaciones de patrullas costeras con operadores receptores. Incluso allí se recoge una carta del comandante de Todd acerca justamente del solicitar el enlistamiento de
radioaficionados con este fin. Bueno, la editorial principal de julio del 17 fue un llamado al alistamiento de las operaciones de radio, la Armada y el Ejército, y decía: la demanda de operadores de radio cada día es mayor, el llamado de nuestra patria es uno de los que ningún lector patriótico debe pasar por alto. El propósito de tu artículo es doble. Primero, estamos iniciando una campaña para 2.000 operadores. En segundo lugar, vamos a señalar la maravillosa oportunidad que se le ofrece a todo aficionado. Eso decía la revista. Al principio probablemente todos estarán de acuerdo de que este es un llamado de la humanidad, y antes de que termine cada uno de nosotros tendrán que hacer su parte. Para desempeñar su papel y aportar su grano de arena no significa que deba empuñar un arma. Su parte, si es un operador de radio, es servir en esa capacidad. Tu deber es movilizarte hoy. El tío Sam debe tener operadores inalámbricos, no debe fallarle a esta hora de la necesidad. Ustedes ven, este discurso hoy día como radioaficionado es raro. Bueno, la demanda anticipada de equipos de radio fue tan grande que la Marina, es decir, los equipos de radioaficionados, solicitó a la RRL que sus miembros le proporcionaran equipos a un precio accesible. O sea, que los radioaficionados proveyeran a la Marina de equipos. En consecuencia, se esperaba que la guerra provocara rápidamente una expansión significativa de la fabricación relacionada con la radio, con muchos aficionados vendiendo sus equipos a los militares. También habría, al final de la guerra, una gran demanda, y anticiparon una mejora en sus instalaciones cuando la guerra terminara. Eso era el sueño que había. No obstante, la operación de los aficionados no sería restaurada inmediatamente cuando llegó el fin de la guerra, el 11 de noviembre de 1918, ya que la Marina quería mantener el control y la actividad no estaba en su agenda como una aplicación útil para la tecnología de radio. Aquí también los quisieron borrar. Y después de muchos intentos de instar a la Marina a restablecer la operación de aficionados, se necesitó ni más ni menos que una resolución de la Cámara de Representantes que ordenara que le permitiera las operaciones de aficionados. Finalmente, casi un año después del armisticio, el sábado 12 de abril, la Armada anunció inesperadamente el levantamiento de la prohibición a partir de 3 días siguientes. La revista COSECTE sacó un número especial, incluso estuvo sin salir en todo este tiempo, ¿no? Por eso ahí dice Reopening Number, número de reapertura, sacó una edición de emergencia. Y volver al aire significaba que todos tenían que volver a obtener una licencia, y aunque algunos todavía tenían licencias comerciales vigentes que servían como licencias de operador, todos los aficionados y de estaciones habían expirado. Y ahí tenemos la tapa de QST de noviembre de 1919, por eso dije que recordaran lo de Líder, el que hizo aquel editorial pensó en esto, ¿no? Como que los radioaficionados los habían metido en una cajita, una latita, y le habían puesto una tapita. Y bueno, ahora la tapita saltaba, ¿no? Por eso aquello de Líder. También se retornó, ese retorno ocurrió en otros países del mundo. No obstante, en Europa había apenas decenas de emisoras de aficionados, mientras que en Estados Unidos ya en 1920 había 6.000. O sea que indudablemente el regreso de este conglomerado de Estados Unidos era más que importante, más que había más, como hoy día, más radioaficionados en Estados Unidos que en el resto del mundo, creo. No, es así. Bueno, hasta aquí pasamos a la parte histórica y nos vamos a distender un poco con algo que hablamos el otro día, justamente, los jamones de radio. ¿Quién de ustedes comió un jamón de radio? ¿Ah? Bueno, fíjense acá, el mamarracho que hay. Esto es un sitio web, está ahí el nombre si alguno quiere buscarlo. No sé ni lo que es, pero alguien pretendió hacer un sitio web en castellano y tradujo el sitio que tenía y puso una serie de radios ahí, de receptor de radio, video de radio, no sé qué más, y puso sintonizar la radio de jamón. ¿Tiene la culpa este hombre? No, realmente no. Tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Y la culpa no saber inglés, no saber castellano. Bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar el Oxford Advanced Learner Dictionary sobre la palabra ham. Ham. Bueno, dice carne
de la parte superior de la pierna del cerdo que ha sido curada, eso es lo que en castellano llamamos jamón. Un actor que se empeña mal, especialmente exagerando las emociones, también se le conoce como ham. Y también el diccionario de Oxford, modernamente, dice una persona que envía y recibe mensajes de radio como un pasatiempo y no como un trabajo. O sea, el concepto de aficionado, ¿no? Radio aficionado. Por eso es que aclara que este concepto de ham radio no es un jamón de radio, sino un radioaficionado. Bueno, ¿dónde surge esto? Como se sabe, los radioaficionados a menudo se denominan hams en inglés, que literalmente, si uno tiene que hacer una búsqueda en materiales, antenas y demás, tiene que poner ham radio, ¿no? En Google para encontrarlo, ¿no? Más que como amateur radio. Sin embargo, Google se maneja bastante inteligentemente y ya identifica estos términos como sinónimos y no como jamones, ¿no? Bueno, hams, literalmente traducido en castellano, sería jamones. ¿Cuál es el origen de este término? Bueno, pues bien, los primeros operadores de telegrafía inalámbrica, ¿de dónde salieron? Salieron de la alámbrica, ¿no? Provenían de comunicaciones con hilos que salían de las oficinas telegráficas para hacerse a la mar o atender las estaciones costeras. Ese fue donde salieron los primeros operadores telegráficos, ¿no? No había otra gente capacitada para eso. Y con ello trajeron su propio argot o jerga y gran parte de la tradición de su antigua profesión, las buenas y malas costumbres. En aquellos primeros días la chispa era el rey y cada estación ocupaba la misma longitud de onda, o más exactamente cada estación ocupaba casi todo el espectro con su amplia señal de chispa. Hoy estaba hablando con Aldo y decíamos, ¿ustedes saben cómo se sintonizaban los equipos en aquel momento de chispa, tanto de recepción de transmisión? En realidad se sintonizaban, después fue evolucionando, pero en primera instancia se sintonizaban a través de la antena. O sea, la antena se hacía resonante a una frecuencia. Por supuesto, eso no era muy efectivo, pero era la única manera de hacer que un transmisor más o menos emitiera en determinada frecuencia y que un receptor recibiera en determinada frecuencia. Pero en realidad las chispas transmitían absolutamente en todo el espectro, ¿no? Era un desparramo genérico. Bueno, las estaciones gubernamentales, los barcos, las estaciones costeras y cada vez más numerosos operadores aficionados competían por la supremacía del tiempo y señales de los receptores de los demás. Muchas de las estaciones aficionadas eran muy poderosas y dos aficionados, podían bloquear efectivamente a todos los demás operando en el área. O sea, si se ponían a transmitir dos operadores aficionados, es probable que borraran todo lo demás. Cuando esto sucedía, los operadores comerciales frustrados llamaban al barco cuyas señales habían sido borradas por los aficionados y decían, escribían algo que un montón de estas... ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos sobre el curso y hablamos que las abreviaturas telegráficas provenían de esta época, o sea, de la época de la telegrafía alámbrica? Bueno, ya, ellos venían ya con esta jerga, era SRI o M, those hams jamming you, ¿no? Tanto el SRI como M son abreviaturas telegráficas que los refinados siguen utilizando. Algo que quiere decir como, disculpa señor, estos hams, estos jamones, los están interfiriendo. Ocurre que a principios de la década de 1900, en inglés el término ham se usaba muchas veces a referirse como algo no calificado. Por eso el diccionario de Oxford se refiere a ham como un actor que muy mal actor, un ham actor, ¿no? Significa calificar un actor muy malo, un actor que sobreactuaba, ¿no? Y los viejos telegrafistas de línea fija en ese momento tenían un rico vocabulario de insultos para describir a los operadores poco capaces. Hay un documento, ahora es un verdadero documento, ¿no? En esta revista Macquarie's Magazine de 1902, un señor L.C. Holmes recogió todo lo que era el slang, todo lo que era la jerga, justamente el artículo se llama The Slang of the Wire, y ahí preservó justamente lo que era eso, ¿no? Lo que era, es lindo leerlo, ¿no? Porque es importante leerlo, porque quedó documentado
Si no hubiera sido por esto, hoy no sabríamos nada de esto, ¿no? Dice, es algo cotidiano escuchar a los operadores caracterizados como Miss Nancy's, no sé por qué, no entiendo. Señoritas Nancy, ¿no? Rattle brains is well head or cranks or jays, decía literalmente, que sería señoría Nancy, cerebro de cascabel, cabezas hinchados o chiflados o urracas, simplemente porque el sonido de sus puntos y rayas sugiere los epítetos, ¿no? Esa era la colección que hablaban de malos operadores, ¿no? Y también dice que Hall decía, los operadores de Hod Morse, o morses de chancho, llamados técnicamente hams, eran conocidos por su propensión a transmitir código Morse distorsionado. Como dije, había radioaficionados que transmitían muy bien el Morse y otros que eran muy malos operadores Morse, ¿no? Así que era natural, a la luz de la práctica de telégrafo inalámbrico, que las estaciones comerciales desestimaran a todos los aficionados como hams. Es decir, ellos establecían que todos los radioaficionados eran malos operadores, eran unos hams. Pero curiosamente, ham perdería su significado negativo y se convertiría en un apodo general para todos los aficionados. Hoy día nadie lo considera negativo, ¿no? Esta evolución no está registrada, fue irregular y no está muy bien documentada. Pero sí se sabe que, por ejemplo, en la revista QST de 1919, la edición de Navidad, de diciembre, un operador, es decir, un radioaficionado que era empleado de la Western Union, o sea, era un telegrafista comercial, un señor Mattenson, en la zona de cartas escribió una carta que decía, why is an amateur? Porque es un aficionado, y se quejó de que los aficionados ahora regulados por el gobierno no estaban recibiendo el respeto que merecían, señalando que algunos que escuchan la palabra aficionado aplicada a alguien que en el tema radio concluye que esa persona es un principiante y lo ve como un loco. Muchos telegrafistas terrestres, al escuchar la palabra aficionado aplicado a hombres conectados con la tecnología inalámbrica, lo consideran como un ham o lid, tapa, otra vez, de un recipiente que puede quitar y abrir girándola, levantándola, lo que vimos hoy. Ham, posiblemente, pero no probablemente, escribía. Hombres que pueden mostrar cuando se trata de recibir señales a través de interferencias estáticas y de otro tipo, lo que corresponde a trabajar con un cable defectuoso en lo que sería la telegrafía terrestre. Está muy enojado este hombre. Hombres que pueden enviar señales 2 veces más claras y legibles que algunos de los operadores terrestres pueden enviar en su Morse. Hombres que se entienden la tecnología inalámbrica y el funcionamiento de sus equipos. Estos hombres de radio se denominan aficionados porque operan sus propias estaciones y por lo tanto el hombre de cable terrestre tiene derecho a pensar que, a pesar de que este hombre de radio es un ham. Y concluía, yo por mi parte estoy a favor de que la abolición de la palabra aficionado. Quería borrar la palabra aficionado, utilizada en relación a los hombres de radio de este país que poseen y operan sus propios equipos. ¿Cuáles son las opiniones de los demás sobre el tema? No, indudablemente nadie le contestó, pero lo que quería el individuo es decir, dejar de utilizar el término aficionado para que se identificara el concepto de aficionado como inexperiente, ¿no? Que de alguna manera lo tiene, ¿no? Por algo todavía hay alguno que dice, esto es un hobby. Bueno. Pero la edición del mes siguiente, alguien publicó, un señor Hunter, un poema. Dice, I am the wandering ham, soy el ham errante. Y mostró que otros aficionados ya habían adoptado ham como una descripción amistosa para sus compañeros aficionados, y bueno, y ahí había hecho un poemita. O sea, que era bastante exagerado lo que decía el otro señor, ¿no? Es decir, ya los radioaficionados lo habían aceptado y nadie se molestaba por ello. Y con esto nos vamos quedando.